Ok, ahora sí, ya estamos en vivo en este momento. Queremos darles una cordial bienvenida a todos y a todas nuestras hermanas y hermanos, amigos que están viendo esta programación especial. Será una entrevista con el pastor Mario Veloso. Quiero contarles un poquito, yo sé que todos lo conocemos, pero para que ustedes vean pues el recorrido ministerial que el pastor ha tenido durante su vida. El pastor Mario Veloso es de origen chileno, él nació en Chile. Él estudió en la Universidad Adventista de Chile, tiene una maestría en historia en la Universidad de Andrews, doctorado en teología, tiene 2 títulos de doctor honoris causa, tanto de la Universidad Peruana Unión como la Universidad Adventista de Chile. Es escritor, ha escrito muchísimo, ha desempeñado tareas administrativas como secretario de la División Sudamericana, secretario de la Asociación, asociado de la Asociación General, vicepresidente de la División Euroasiática con sede en Moscú, donde también allí vivió. Bueno, hay mucho, mucho que decir del pastor Veloso. Tiene escrito comentarios homiléticos del Nuevo Testamento, ha publicado muchos libros de poesía desde el año 59 en adelante. Y bueno, hay mucho. La lista es larga, Pastor Mario, y Dios ha sido bueno con usted y con nosotros de tenerlo en este tiempo. Y bueno, le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, Pastor Mario Veloso? Estoy muy bien y es un agrado estar también con el público que escucha esta conversación. Espero que sea orientadora eh, en varios sentidos, de acuerdo a lo que vayamos desarrollando en el momento de desarrollar la conversación misma. Gracias, Pastor Mario, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, queremos entrar de lleno al punto, ¿no? Estamos viendo de que vivimos tiempos bien difíciles, Pastor, esta situación de la pandemia. Usted está contactándose en este momento desde California, entiendo, a pocos minutos de Loma Linda, ¿verdad, Pastor? Ahí está radicando usted ahora. Efectivamente. Sí, así es. Así es que, Pastor, ¿cómo usted interpretaría el momento actual que vive la historia de este mundo, de acuerdo obviamente a la luz de la escritura? ¿Cómo lo interpretaría y lo definiría en estos momentos que estamos viviendo? Pienso yo que estamos obligados a definir estos tiempos un poco relacionado con eh, el, el virus que produjo esta pandemia, ah, porque en realidad después de COVID-19 no vamos a tener más el mundo como estaba hasta ese punto. Todo el estilo de vida va a ser diferente. Ya está comenzando a ser diferente, por lo menos como lo percibimos aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que proyectarnos más hacia el futuro, hacia el pasado en el sentido de que las profecías vienen del pasado, Ujú. pero todo el sentido de lo que estamos viviendo es con proyección al futuro. Si esto queda así como está, si el virus nos cambió en un sentido de atraso para la humanidad o nos dio un modo de ver lo atrasado que estábamos, o es un instrumento de destrucción de la humanidad, o cómo va a ser la situación de vida de aquí para adelante. Yo pienso que tenemos obligadamente que enfocar de esa manera prácticamente todas las cosas. Uh, el hecho de que haya unos tiempos profetizados, Ujú. que la gente que no conoce las profecías no sabe, pero quisiéramos nosotros, desde el punto de vista bíblico, decir que había profecías muy claras, inclusive con fechas que indicaban cuándo llegaría lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Y esas fechas están dadas por 2 profecías bien conocidas para los estudiosos de la Biblia. Una es la profecía de los 1260 años, que es el tiempo dado para
el gobierno de la Iglesia Católica, que ejerció desde el 538 hasta 1798, cuando el Papa fue tomado prisionero por uno de los generales de Napoleón. Ujú. Entonces después el Apocalipsis nos habla acerca de un momento cuando la herida de muerte que recibió con esa acción se cura y comienza de nuevo otro periodo de la Iglesia Católica en el cual dice Apocalipsis que se maravilla en pos de ella toda la tierra. Entonces yo suelo llamar este periodo último como la Iglesia maravillosa, la Iglesia Católica, porque tiene maravillado a todo el mundo y de hecho progresivamente eso está ocurriendo. Desde fines de la década de 1920, cuando Mussolini con el Papa hicieron el acuerdo de retorno del control político del Vaticano. De ahí para adelante viene desarrollándose esto de que la Iglesia Católica vuelve a maravillar al mundo. Y por eso mismo se torna bastante maravillosa, aunque no deja de ser nada de lo que fue históricamente en todo su pasado ejercicio de poder. Solamente que tiene otras estrategias, pero que vamos a terminar con una acción parecida a la que ejerció durante la Edad Media. Por lo tanto, el tiempo de la maravilla se termina y viene un tiempo de ejercicio de poder otra vez. Claro. Ese es, Y ese es un, eso, ese es un periodo, pastor, apocalíptico, que Apocalipsis 13 obviamente lo define como el nuevo entorno al que el mundo pronto ingresará. efectivamente, Ahora, el pastor, Apocalipsis capítulo 13 es usted, clave para entender estos tiempos finales. Pero hay profecías anteriores. Como ¿ya? dije, cité Daniel y, y, y estaba ya citando parte de la profecía del Apocalipsis 13. Debo, sin embargo, decir que Cristo mismo hizo una profecía con respecto a los tiempos finales, cómo serían, porque los tiempos finales eh, están definidos cronológicamente y hay una descripción de cómo sería el ambiente del mundo en los tiempos finales. Por lo tanto, tenemos que mirar el calendario y mirar las actividades o los hechos que están ocurriendo en el mundo para darnos cuenta que sí estamos en los tiempos del fin. Y lo que Cristo dijo, entre muchas otras cosas, dijo que sería como en los días de Noé. Ujú. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto está en San Mateo capítulo 24. Y ahí además enumera varias cosas del tiempo de Noé, cómo sería, y que dice que hasta que no entró en el arca vivieron de esa manera bastante liviana, bastante responsablemente, bastante dedicados a sus propias eh, farándulas y desconectados completamente de Dios. Ahora, en Génesis, cuando describe los tiempos de esa época del diluvio, entonces nos dice también una descripción, y dice el capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad, la violencia, esto es parte de la vida que están viviendo los seres humanos en el tiempo del fin. Y dice en el tiempo antes del diluvio. En el versículo 13 del mismo capítulo 6 dice, Dios dice, he decidido el fin de todo ser
porque la tierra está llena de violencia. Y la violencia, como se describe en el término usado ahí, en el original, es una violencia de tipo guerrillero, de desconocimiento de la autoridad y que gobierna los países para producir una especie de descontento de toda la población y rechazo a las autoridades debidamente constituidas. Entonces, cuando nosotros pensamos en el panorama que estamos viendo ahora, es bastante clara la descripción. Si contemplamos este panorama y lo comparamos con lo que existía antes del diluvio, nos damos cuenta que el tiempo este es casi una copia de aquella época. Por lo tanto, tenemos una descripción, tenemos una cronología, tenemos todos los datos necesarios para saber ver el significado de lo que estamos viviendo. Y esto del coronavirus es el comienzo de una etapa final que realmente como etapa final ya estamos en las cercanías del tiempo de la segunda venida de Cristo. Ahora, Pastor Veloso, hace unos días atrás, en la revista Adventista, hubo un artículo del pastor Ted Wilson, interesante porque él tiene una frase que yo quiero leerla textualmente, ¿no? Para ser fiel al mensaje, al texto como él lo escribió. Él escribió lo siguiente, voy a leerlo, dice: la crisis del coronavirus no es la crisis final, no es el final, pero quiero decirles que es un precursor del fin de los tiempos. Cada uno de nosotros debe ser despertado a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es interesante lo que él menciona, pastor, porque si bien es cierto lo que usted dice, conectado con lo que dice Pastor Wilson, y ustedes habiendo sido líderes mundiales de la iglesia, pues en la visión que tienen más macro, este no es un evento como los de antes. No estamos hablando acá de algo que fue y que pasó y se fue. Aquí hay un evento que ha marcado profundamente la humanidad. Pastor, ¿qué debería hacer la iglesia o los cristianos, el pueblo de Dios, frente a este nuevo contexto? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos esperar frente a esto? Mira, nosotros estamos frente a un evento que es como un reloj despertador. Llegó la hora. Es como decirte, llegó la hora de acción. Deja de dormir y comienza ahora una nueva etapa de tu actividad o de tu vida, porque lo que de aquí para adelante viene es todo complicaciones. Los tiempos del fin son cada vez violencia que aumenta, crisis de la naturaleza que aumenta, son violencia social que va en aumento. No se nos vaya a ocurrir pensar que de aquí para adelante vamos a tener una vuelta a los tiempos normales en los que todos confiábamos en todos, casi ingenuamente. Ahora ya prácticamente no hay nada que confiar, salvo la esperanza de la intervención de Cristo, que es la única esperanza que la Iglesia ha sostenido firmemente a través de todas las épocas pasadas. Ahora llega el tiempo en que la esperanza sustituye a la confianza en las cosas del mundo, en la vida del día a día, en la política, en la economía, en prácticamente todo lo que fue afectado por el virus. Claro. Porque este virus ha afectado toda la vida humana en todos sus aspectos. Por lo tanto, de aquí para adelante, esto va a continuar progresivamente hasta que Cristo venga, cuando todo
el mal de la humanidad termina. Pero entre tanto, ¿cómo tenemos que vivir? Nosotros tenemos en la Escritura descripciones clarísimas del estilo de vida que tenemos que tener los cristianos de aquí hacia adelante. Hay en Apocalipsis capítulo 12 o capítulo 14, versículo 12, una expresión de cómo tenemos que vivir en el estilo de vida personal. Porque hay una cosa que tomar en cuenta. Cada persona se va a salvar por sí misma. Es decir, individualmente, quiero decir. No que va a haber... la iglesia va a ser como un vehículo que arrastra todo lo que estén en ella consigo al cielo. No, sino como una cada salvación uno. colectiva. No puede ser una No hay salvación. salvación colectiva. La Claro. salvación es individual. Entonces, hay una preparación que tiene que ser individual. Y esa preparación individual está descrita en varios lugares del Apocalipsis. Y en el capítulo 14, versículo 12 dice, después de dar la misión que debe cumplir cada uno individualmente y la iglesia en conjunto, dice aquí el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El modelo es santos. Tenemos que vivir una vida de santos. No se entiende aquí santos como los santos de la Iglesia Católica, sino como consagración, como entrega. Y la entrega debe ser total. Es un estilo de vida en el cual la persona cristiana individualmente tiene que vivir cumpliendo, vivir ejecutando, vivir ejemplificando la perfección. No estoy hablando de perfeccionismo, estoy hablando del perfeccionismo de la santidad, que en un sentido es mucho mayor que el que entendemos como perfeccionismo. Porque aun cuando Cristo habla claramente, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no se refiere a la perfección en el sentido de impecabilidad. Nosotros somos pecadores y como pecadores tenemos que vivir el arrepentimiento, porque a la iglesia de la Odisea le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Dos cosas fundamentales. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, tenemos que aprender a arrepentirnos. Nosotros individualmente, tal vez sea ese uno de los problemas mayores que tenemos, no sabemos arrepentirnos. No sabemos perdonar ni sabemos pedir perdón. Ese es espiritualmente el peor daño, el peor pecado de los cristianos en esta época. Y peor, ¿por qué? Porque si no estamos perdonados, no podemos aspirar siquiera a la salvación, porque la salvación es por perdón de pecados y regalo de la vida eterna. Don de la gracia. Pastor, entonces, de acuerdo a esta mirada que usted nos está dando a lo largo de la Biblia y lo que menciona la palabra, este es un tiempo de profunda reconciliación con Dios. Estamos viendo que hay vidas que están dejando de ser. Ya tenemos hermanos que han bajado al descanso y siguen bajando al descanso. Estamos hablando de tiempos profundos de definición. La gran pregunta, pastor, ¿cómo ve usted la misión post pandemia? Sabemos que en algún momento, si bien es cierto, como usted dice, esto no va a detenerse en su intensidad,
porque esto sería hasta antibíblico. La Biblia dice claramente que esto es principio de dolores, que esto es el proceso como de una mujer encinta, ¿no? Sabemos que una mujer encinta va en aumento sus dolores de parto, eso es natural, y estamos en ese clímax probablemente. La gran pregunta, pastor, en una lectura, usted ha sido líder mundial de la iglesia, ha visto la realidad en muchos países cuando estuvo en ejercicio de sus funciones. La iglesia de hoy, ¿a qué o cómo debe de estar preparada para enfrentar la misión mundial, la misión post-pandemia? Sabemos que nada está escrito, lo que podemos decir ahora puede cambiar mañana, pero ¿cuál sería usted su opinión frente a eso en cuanto a la misión post-pandemia, la tarea de la iglesia? Bueno, una de las cosas es vivir esta santidad o esta perfección que San Pablo la define en Filipenses. Dice San Pablo, no que la haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y después sigue escribiendo y un poquito más adelante dice, todos los que somos perfectos. Él se considera todavía no perfecto y sin embargo dice, se incluye entre los que ya son perfectos. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Algunos dicen, esas son las contradicciones de Pablo, por eso no se le puede creer. No, hay entre medio de esas dos expresiones la solución. Dice, no que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y después un poquito más adelante, él dice claramente que, versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos, prosigo. Este es el punto. Tenemos que proseguir con Cristo durante todo el tiempo. Es como ir en un camino. Y no detenerse nunca es la perfección, es seguir avanzando, seguir avanzando. Prosigo en el camino, no me desvío nunca. ¿Y quién es el camino? Yo soy el camino, dijo Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar en Cristo para ser perfectos, para tener la dedicación total. Cristo, la acción del Espíritu Santo en nosotros, nos dará la identidad total con el proyecto del reino de Dios. Y entonces, eso es un elemento. El otro es la misión. Uno es un estilo de vida, como los santos que obedecen, que hacen todo junto con Dios, según dijo Cristo a Nicodemo en la conversación que tuvo con él aquella noche. Que para que se vea que nosotros actuamos con Dios, obedecemos para que se vea que actuamos con Dios, no para ser salvos, sino para que se vea nuestra asociación con Dios, nuestra identificación con Dios, nuestra santidad en Dios. Es decir, aquí hay un modelo de vida personal y hay un modelo de vida comunitario. Ese modelo de vida comunitario es la dedicación a la misión. Y como citábamos anteriormente, sé pues celoso. El celo es dedicación total a algo. No es el celo entre hombres y mujeres, es la dedicación completa. Un celo de dedicación exclusivo para Dios, que es lo mismo que la santidad. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir en este tiempo? Dedicados completamente a la misión y en santidad total con Dios. Esta unidad con Dios. Entonces, ¿qué nos produce? Nos produce la dedicación con la iglesia, nos produce unidad. Porque la iglesia solo puede cumplir definitivamente la misión si acaso sus miembros viven en unidad. Y el cuadro de unidad que Cristo pinta para el tiempo del fin está dado por el término remanente. Y el cuadro del resto que no está unido con Cristo ni entre sí en la iglesia está dado por el término Babilonia, confusión. Entonces, está en este momento en juego
la vida del remanente y la vida de Babilonia. Babilonia es un conjunto de creyentes cristianos que viven en apostasía, en confusión, y el remanente es el conjunto de cristianos que viven en armonía con la Escritura, con Dios, entre sí, que están en plena acción misionera para completar la predicación del Evangelio eterno. Esto es el modelo de vida que la Biblia presenta para los tiempos del fin. Eso sin duda, pastor, es vital lo que usted menciona, porque fíjese que la pandemia, lo hemos mencionado en otras reuniones, en otras transmisiones, cuando hemos hablado de este tema, la pandemia vino a pararnos de una, ¿no? La maquinaria de nuestra vida personal, la maquinaria de nuestras tareas, de nuestras agendas personales, inclusive, querámoslo o no, la maquinaria y la agenda de la iglesia, ¿no? Se detuvo, se sigue haciendo la misión de otra forma, tecnológicamente, a través de las redes sociales, de internet, pero obviamente no es la misma velocidad, probablemente, iniciando este nuevo episodio. ¿Por qué Dios permite que a veces estas cosas ocurran? Y muchas veces la sierva de Dios dice que el Señor permite que la aflicción llegue a la iglesia, al pueblo de Dios, porque, como dice Evento de los Últimos Días, ¿no? Aquí en la página 157, dice que a veces Dios permite la aflicción porque la iglesia necesita su purificación. Es un medio muchas veces doloroso que nos muestra nuestras debilidades, nos muestra nuestras profundas necesidades de Dios. La crisis a veces sale a mostrarnos eso desde adentro. Ahora, pastor, volviendo un poquito a la secuencia profética, hay muchas voces por todas partes. Hay hermanos, hermanas que están hablando o mencionan algunas ideas de repente preocupantes. Por ahí hemos escuchado pensamientos de algunos que dicen que luego de esta pandemia o durante esta pandemia puede darse la ley dominical y algunos hasta fecha le están dando. Usted sabe, hay bastantes teorías por ahí Sí. frente a estos momentos resurgen, ¿no? De un momento a otro. ¿Qué les diría usted a los hermanos que están viendo y que seguirán viendo este video porque va a quedar colgado en las redes frente a estas tendencias, a estas teorías que van surgiendo con respecto a tiempos, secuencias proféticas y lo más peligroso, fechas? Mira, esto la Escritura lo tiene muy claro y las explicaciones que Elena de White da sobre los eventos del fin, para mí, producen una seguridad muy grande que no tiene que arrastrarnos a ninguna confusión. Hay dos párrafos en el libro primero de escritos de Elena de White. Uno está en la página 35 y 36 y el otro está en la página 85 y 86. Yo recomiendo la lectura de esos dos párrafos, que son bastante extensos porque son 2 o 3 páginas en cada caso, pero y ahí ella da los acontecimientos en la secuencia que van a ocurrir. Así que permíteme darte la secuencia que está ahí, que siguiendo esta secuencia nunca nos vamos a equivocar porque un acontecimiento sigue al otro. Número 1, tiempo del juicio investigador. Estamos viviendo en ese tiempo. Es decir, nosotros nos ubicamos en el primero de los grandes eventos del tiempo final. Segundo, primer tiempo de angustia. Es un tiempo de angustia que está dentro del tiempo del juicio investigador y que viene bien próximo en el futuro. El tercer evento es aflicción sobre la tierra, y ahí Elena de White coloca el zarandeo, la imagen de la bestia, la ley dominical, abandono de las grandes ciudades y entonces la persecución.
Vean ustedes aquí la secuencia de los eventos que no puede confundirse. El zarandeo. El zarandeo está por ocurrir, ya casi ocurriendo. ¿Por qué? Digo que casi ocurriendo, porque en este instante ya hay mucho enfrentamiento entre los que creen en la escritura, como la escritura está escrita, y los que creen que hay que interpretar la escritura con la cultura de hoy. Entonces, estos dos grupos están ya enfrentándose sobre un asunto que es básico para la vida cristiana. Eso llevará hasta el zarandeo. El zarandeo va a sacar de la iglesia un grupo que no sabemos cuántos, pero es un grupo que va hacia Babilonia. Es decir, tenemos gente de Babilonia dentro de la iglesia, como también tenemos gente del remanente en Babilonia. De cualquier forma, estamos aquí muy cerquita, pero todavía en proceso. Viene entonces, después que el zarandeo se va a producir, entonces viene la imagen de la bestia y la ley dominical. La imagen de la bestia, recordemos que está vinculada también con Apocalipsis 13, y ahí en Apocalipsis 13 encontramos la unión de las iglesias confundidas con el gobierno de Estados Unidos en un poder, y aquí los que vivimos en Estados Unidos nos damos cuenta que cada vez hay una cercanía mayor entre el gobierno americano y los pastores de las iglesias evangélicas y protestantes. Hay una cercanía muy grande. En este instante, inclusive hay una gran campaña política de parte de los pastores. En ese grupo no entra la iglesia adventista, pero todas las demás iglesias están entrando, están propiciando la votación por el presidente Trump para un nuevo periodo. Lo cual indica que el gobierno y las iglesias están cada vez más cercanas, y entonces vendrá la ley dominical. Es un hecho que está cerca, pero todavía no. Una vez que la secuencia de estos hechos vayan ocurriendo, sabemos que vendrá la ley dominical. Después, en cuarto lugar, los 4 ángeles y el sellamiento. En quinto lugar viene la terminación de la obra, y el sexto lugar, el sumo sacerdote termina su obra en el santuario celestial. Y ahí se acaba el tiempo de gracia. Después, el resto de los acontecimientos finales, que ya están después del término del tiempo de gracia, son el tiempo de angustia, las 7 plagas, decreto de muerte, la angustia de Jacob, la voz de Dios, se ve la gloria de la santa ciudad viniendo, se ve la visión de los 10 mandamientos, y la pequeña nube blanca aparece en los cielos, que es la segunda venida de Cristo. Esta secuencia es clave para no confundirse. Va a haber mucha confusión en este último tiempo, porque son los tiempos caracterizados por Babilonia, pero al mismo tiempo va a haber mucha fidelidad a Dios en cuanto al estilo de vida de cada uno y en cuanto a la forma de actuar de la iglesia, el estilo de vida de santidad y la forma de actuar en la lluvia tardía con la predicación del Evangelio a todo el mundo. Entonces, esto es lo que está por delante de nosotros, y estamos seguros que con esto no podemos confundirnos nunca y estar listos para el reino de Dios.
No tenemos que dar lugar a dudas. La duda es desorientación. Aquí la fe es clave. Tenemos que vivir por la fe. La fe en Cristo, la fe en la palabra, la fe en la acción del Espíritu Santo, la fe en el proyecto de Dios y en el poder de Dios activo en este tiempo, y la fe en la iglesia. Porque Efesios nos pinta una iglesia que es el cuerpo de Cristo, a la cual tenemos que estar dedicados en totalidad, porque la misión la vamos a cumplir todos juntos en unidad, en la iglesia. No de otra manera. No es en conflicto entre nosotros. No es discutiéndose y desentendiéndose por doctrinas que va a ocurrir la predicación unida del Evangelio en el mundo. Los que no quieran integrarse, el zarandeo los va a eliminar. Y con la eliminación del zarandeo se acaba el conflicto interno de la iglesia. Se van. Luego viene lo que ocurre con Babilonia. De Babilonia, al recibir el mensaje de la caída de Babilonia, muchos cristianos fieles que están allá van a salir de Babilonia. Apocalipsis 18, el tiempo de la lluvia tardía viene y ahí el pueblo fiel, remanente que está en Babilonia, salir de ella, pueblo mío, será el mensaje final, y saldrán para conformar el remanente final, y también se conformará la Babilonia final, que ocurre todo esto justo antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, el cuadro es claro, no tenemos por qué confundirnos, ni tenemos que dar espacio a conflictos internos. El que quiere hacer la guerra junto con el dragón tiene derecho a hacerlo. Es decir, tiene libre albedrío para hacerlo. El consejo es no, porque tenemos que formar parte del remanente. El remanente es el que sufre la guerra del dragón, no el que hace la guerra. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en una vida de integración y donde está la unidad de vida y de misión en este último tiempo es en el remanente. Permanezcamos en él para siempre. Amén. Pastor, yo creo que es más que claro, ¿no? El Señor nos ha mostrado a través de su palabra y a través del espíritu de profecía lo que viene. A mí no me deja de sorprender, pastor, todavía este tema de que cuando se levantan estas teorías, estas enseñanzas totalmente ajenas a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, siempre encuentre cabida en algunos corazones. En otras palabras, siempre hay seguidores de estas ideas. Y lo estoy remarcando porque lamentablemente está ocurriendo, pastor. Lamentablemente en varios lugares la gente nos escribe. Hemos tenido la oportunidad de predicar online a otros lugares, inclusive otros países, y los hermanos pues manifiestan esa situación. Pastor, pero ¿qué pasa? Mire, acá están diciendo que quedan 7 años, acá dicen que la ley dominical, y entre la ley dominical y la pena de muerte va a haber 1260 días. Están reaplicando de nuevo o reinterpretando las profecías que ya fueron cumplidas. Pero lo que usted ha dicho es más que claro, o sea, hay que tener mucho, mucho cuidado con esas voces que de cuando en cuando se levantan y confunden a la iglesia. Pero pastor, ¿cree usted o lo ve interesante este hecho? Miren, cuando se levantan estas cosas, se nota quién está preparado y quién no, porque los hermanos que de repente, o la iglesia, los miembros que de pronto no están estudiando la escritura, no están teniendo un estilo de vida, como usted mencionó, en santidad, ligados a la palabra, en una comunión íntima con el Señor, a veces son los primeros en aceptar estas enseñanzas. Ve usted a lo largo de la historia de la iglesia que ha ocurrido esto con cierta frecuencia, ¿verdad? Este tipo de movimientos ha arrastrado lamentablemente
aparte de los miembros que no han estado en ese estilo de vida que usted menciona? Bueno, yo creo que siempre la tentación está cerca de nosotros. Ah, Más aún, en este tiempo, pienso que la tentación del demonio a adaptarse a los tiempos es una cuestión de mucha atracción. La hace esa tentación muy, muy atractiva. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, ¿por qué un cristiano debía estar luchando contra el resto de la humanidad? En realidad, nosotros tendríamos que estar con la mayor simpatía de la humanidad hacia nosotros y debiéramos buscarla. Claro que sí, pero no a costa de lo que produce la santidad. Es decir, lo que produce la integración total con Dios. Ujú. No podemos dejar de estar conectados con Dios y lo que produce esa integración está claro en la Escritura. Es la Escritura, el, la verdad revelada en la Escritura, es la persona de Cristo y es la obra del Espíritu Santo. Esto es muy claro en toda la Escritura, no hay cómo confundirse. Los que se confunden, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, con todo afecto cristiano lo digo, es porque no están en la línea de la comprensión de la Escritura en compañía con el Espíritu Santo. Están estudiando la Escritura, pero la están estudiando sin la compañía del Espíritu Santo. Entonces, uno puede llegar a las mejores conclusiones, pero conclusiones de interpretación personal son todas ellas de perdición. Solo conclusiones de comprensión de la Escritura, y noten que cambio de verbo, cambio de interpretación a comprensión de la Escritura por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu que reveló los contenidos de la Escritura nos ayudará a comprender esa revelación, no nosotros mismos, ni nada que proceda de la humanidad, cultura u otros elementos. Nada. Algunos están interpretando la Escritura hoy, por ejemplo, además de lo que tú acabas de mencionar, que en el conflicto que está Estados Unidos y China, que China va a ganar esta lucha y que China va a ser el poder político grande del futuro del mundo. Bueno, no es lo que dice la Escritura. Algunas personas preguntan, ¿y por qué China no está en la Escritura o no la hemos encontrado? No está en la Escritura. La respuesta es muy fácil, porque no tiene un papel protagónico en el tiempo del fin. Hay tres poderes, dos políticos religiosos y uno político que están claramente identificados en Apocalipsis 13. Uno es el poder político de Estados Unidos junto con el poder protestante que actuarán unidos para formar otra forma de uso de poder semejante a la manera como el Vaticano usa el poder político y el poder religioso juntos también y todos integrados en una acción babilónica, confusa, que desorientará a muchos, pero a los que estén debidamente informados del contenido de la Escritura, comprendiéndolo según la orientación del Espíritu Santo, no pasará lo mismo. Este grupo que
Iglesia Remanente del Fin, este grupo permanecerá fiel hasta el fin. Amén. Amén, pastor. Estamos llegando ya casi a los minutos finales, querido pastor, de esta tan bonita, tan linda conversación que hemos tenido. Ustedes de California, nosotros desde la ciudad de Lima, pero unidos por la tecnología, increíblemente. Aquí, pastor, en el live, que usted quizás después vaya a ver en su Facebook, Pastor Mario Veloso tiene su Facebook también, así que pueden encontrarlo allí. Hay varias personas que lo están saludando. Voy a leer algunos comentarios, pastor, si me permite. Dice Lady Torres, Antes que hermosa. lea esos comentarios, me permite decir Sí, sí, una sola pastor. cosa más. Dile, dile. Y es en relación con el virus y la acción misionera, la misión. Oh, sí, sí. Pareciera que el virus está contra nosotros, impidiéndonos cumplir la misión, pero para asombro, la misión está ejecutándose mejor bajo el dominio del virus. Es verdad. Mira, hay cosas tremendas que están ocurriendo. Hay gente nuestra, por ejemplo, que están viviendo en un edificio de departamentos. Antes del virus no conocían a nadie de todo el edificio. Ahora, como no pueden salir nadie, ellos, para entretenerlos, se han conseguido las direcciones electrónicas de todos ellos y están comunicándose vía electrónica, pasando el Evangelio, explicándole por qué estos hechos ocurren, y edificios enteros están escuchando el Evangelio. Qué tremendo. Cada adventista que vive en un edificio debería hacer lo mismo. Amén. Además, tú el sábado entra en Facebook si quieres hacer la prueba y busca. Montones de iglesias están transmitiendo sus programas porque como no pueden ir los miembros a la iglesia, entonces han creado programas vía internet y los transmiten el sábado. Hay una asistencia virtual mucho mayor que la que había antes del virus como asistencia real a la iglesia. No digo que tenemos que sustituir el edificio, pero capaz que un día va a llegar cuando vamos a abandonar nuestros edificios y vamos a tener que seguir haciendo la obra de uno por uno. La noticia es buena. La misión está ejecutándose en mayor abundancia. Encontremos los caminos por la tecnología que el Señor nos ha dado y gracias a esto vamos a completar más rápido la misión. Amén, amén. Así es, pastor. Era uno de los puntos que justamente estaba en mención, ¿no? Cómo hacer la misión y bueno, usted lo ha estado expresando a lo largo de la conversación. Sin duda que estamos en tiempos de cambios, amigos, y cambios radicales. Este mundo ya cambió. Yo lo coloqué en un post hace unas semanas atrás, que algunos están esperando que el mundo cambie, pastor. El mundo ya cambió, ¿no? Ya cambió con esto hace rato. Sí. Y ahora hay que prepararnos para lo que viene. Bueno, pastor, aquí hay algunos comentarios y algunas interesantes observaciones de muchos hermanos. Nos están escribiendo hermanos de Chile, de Perú, de Brasil. La hermana Lady dice, hermosa exposición, Dios los cuide y los guarde. Nuestra hermana Nieves dice, Dios, mire, interesante, pastor, lo que dice esta hermana. Dios está hablando a su pueblo, pero su pueblo no está escuchando. Cada uno está en su hogar. A nadie le interesa lo que le pasa a otros hermanos. Estamos muy cómodos o estábamos muy cómodos que no esperábamos un virus como este y que Dios nos despierte, ¿no? Cristo viene urgente. Tenemos que hacer un cambio. Lo que usted mencionó, pastor, constantemente, el tema del estilo de vida, de confrontarnos a nuestra realidad. Diego Jonathan nos dice, excelente exposición. Es siempre un gusto escuchar al pastor Mario Veloso. Saludos desde Brasil, UNV. Me imagino que es la Unión Norte Brasilera. Así que un saludo, pastor, desde allá. Le están mandando hermanos y hermanas Muchas de esas. gracias a todos. También está el pastor Andrés Gómez Mora. Aquí se encuentra, él es el director de Jóvenes para todo Chile, la Unión Chilena.
también manda muchos cariños desde Chile. Así que... Un abrazo para ti, Andrés. Y la familia Bertel Murillo dice, muy sabio lo que está diciendo el pastor Veloso. Dios lo siga bendiciendo grandemente. Como vemos, pastor, la reacción es interesante. La familia, perdón, Bertel escribe desde Colombia, dice, saludos desde Colombia. Wow, tremendo. Y acá también se une el pastor Ramiro Díaz, un querido pastor aquí del sur del Perú, pastor. Él dice, gracias, pastor Veloso, gracias, pastor Daniel, temas oportunos para nuestros días. Saludos desde Arequipa, el sur del Perú, ¿no? Pastor, Le quizás... retribuimos los saludos. Muchas gracias, pastor. Quizás decirle a los hermanos y hermanas que nos están viendo, ya terminando nuestro live de hoy, que el pastor Veloso es autor de muchas obras teológicas a nivel profunda, a nivel de estudio académico también, y usted puede encontrar esos materiales a través de Amazon. Allí podemos encontrar varios de los libros. Estaba viendo acá, pastor, intrusiando un poco en Amazon, y usted tiene un libro que se llama Apocalipsis y el fin del mundo, fe para enfrentar la crisis final. Interesante. Y está también aquí en Amazon, me parece. Sí, ahí, sí, es verdad. así que ahí los hermanos pueden encontrar los libros del pastor Veloso, abrir su aplicación Kindle, que por ahí uno puede descargar los libros y obviamente adquirirlos quizás a un precio mucho más accesible que si fuera en una librería, que obviamente ahora no podemos. Pastor Mario, ha sido un placer enorme haber entrado en contacto con usted. No sé si en estos momentos, antes de despedirnos y que usted pueda tener la última oración, quisiera dejar unas últimas palabras a toda la audiencia que está en este momento conectada y los que irán a ver el video, porque también el video va a subirse a YouTube para que muchos hermanos más puedan disfrutar de esta conversación. Algunas palabras, pastor, y diríjanos en oración. Bueno, solo decirles que la vida en este tiempo no es tan complicada como parece. Aquí está la paciencia de los santos. Paciencia. Vamos a pasar muchos meses con este virus, tal vez años, y vendrán otras cosas peores. Pero acuérdense, siempre nos hemos quejado de falta de tiempo. Tiempo para orar, tiempo para leer la escritura, tiempo para comunicarnos entre nosotros, para comunicarnos con otras personas, porque el trabajo absorbía mucho. Nos ha dado el virus la oportunidad de tiempo libre todos los días que hemos estado en casa. No se deje encerrar. Abra las puertas de su computador, hace tanto como pueda y comunique el Evangelio. Acuérdese, tiene tiempo para todo eso que decíamos no tenerlo, también tiene oportunidad, también tiene el conocimiento, y si no lo tiene, por favor, adquiéralo. Tiene tiempo. El virus ha sido generoso con nosotros, a pesar de que nos mata. Pero notaron que las muertes por este virus son en un porcentaje pequeñito. ¿Por qué? Porque también, de algún modo, la gente ha sabido respetarlo. No nos descuidemos en nuestra relación con Dios y con el prójimo para comunicarles el Evangelio. Tampoco nos confundamos con teorías fantásticas de cosas que van a ocurrir. Los hechos van a ser tranquilamente en la secuencia que Dios lo dio y con la gravedad que Dios permite. Ni plaga tocará tu morada. Si alguno nos alcanza la plaga, no es porque Dios lo abandone, ni porque esté distante. Es porque el enemigo está luchando con mucha fuerza. Y acuérdense, hasta el santo Job
tuvo que sufrir las consecuencias de la ira del enemigo, pero no fue para siempre. Tampoco será en los casos nuestros para siempre. Porque además, estamos en el tiempo del fin. ¿Qué diferencia hace morirse hoy, morirse mañana, morirse pasado mañana, si ahí, a la vuelta de la esquina, está la vida eterna? Dios nos ayude a confiar y a vivir para Él. Oremos todos. Padre nuestro, cómo es bueno saber que tú estás cercano. Cómo es agradable tener la seguridad de que la esperanza que tú nos diste es verdadera, es firme. Promesa tuya que tú cumples, como has cumplido todas las otras. Señor, tan bueno eres tú con nosotros y nosotros tan olvidadizos. Discúlpanos. Perdón por nuestro orgullo, perdón por nuestra vanidad, perdón por todo aquello que nosotros cobijamos en nuestra mente sin provenir de ti. Ayúdanos a guardar en ella solamente lo que es tuyo, lo que tú nos das, lo que tú colocas para nuestra salvación. Padre, ayúdanos a entender la Escritura. Danos tu espíritu para entenderla. Ayúdanos a comprender cada revelación tuya en la Escritura. Y ayúdanos para vivir todo lo que tú nos has enseñado. Danos fidelidad en este tiempo. Danos fe. Danos confianza. Danos tu espíritu. Y que podamos todos vivir solo para ti. Solo para tu iglesia. Solo para la predicación del Evangelio. Solo para agradarte. Rogamos todo por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Mario Veloso. Le mandamos un gran abrazo aquí de parte de mi familia. Aquí hay una compatriota suya, que es mi esposa, que es Daniela, chilena. Así que cariños muy grandes. Un abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Y una gratitud enorme para Dios, que hace posible estas cosas. Gracias, Pastor. Sin duda que no va a ser la primera ni última vez. En otra oportunidad, sin duda, vamos a poder reunirnos de nuevo. Un gran abrazo, Pastor, y Dios le bendiga ricamente. Saludos a la familia.